Cuando hablamos de que el movimiento es relativo, decimos que es relativo porque este siempre se realiza con respecto a algo o a alguien. El fenómeno del movimiento se presenta de manera evidente ante nuestros ojos. Vamos a intentar aproximarnos a este fenómeno para entenderlo y encontrar allí cuáles son esas características que nos permiten dar cuenta de uno o de otro tipo. Bienvenidos. Continuando entonces con la explicación del movimiento, es necesario definir con respecto a qué ocurre un movimiento. Sí, puesto que el movimiento es relativo, es decir, para un observador puede darse un movimiento con unas condiciones especiales, mientras que para otro observador eso que en principio otro consideró como un movimiento o que había movimiento, puede ocurrir que para ese otro observador no haya movimiento. Por tanto, es relativo. Y para precisar eso de que es relativo es importante definir lo que es un sistema de referencia, que es con respecto a qué, dónde se sitúa el observador para poder desde allí dar cuenta o no de un movimiento. Es por eso que en la imagen que estamos viendo simulada, en la imagen A, por ejemplo, si el sistema de referencia es la Tierra, el tren está en movimiento. Es decir, un observador parado en la Tierra va a ver que el tren se mueve. Pero si el sistema de referencia está situado en el tren, es decir, si el observador va en el tren, es el paisaje el que se mueve. En B, los pasajeros están en reposo con respecto al tren. Si un observador está justo de enfrente, digamos, de estas dos personas, pues va a observar que están en reposo, pero porque el observador está también o hace parte de ese mismo sistema, está también en el tren, pero está en movimiento con respecto a un sistema de referencia que esté en la Tierra. Si un observador está en la Tierra, pues va a ver evidentemente que está en movimiento el tren. Por lo tanto, un cuerpo puede estar en reposo o movimiento según el sistema de referencia que consideremos, es decir, según donde esté ubicado el observador. De esta manera, entonces, vamos a continuar desarrollando el tema de movimiento, haciendo un estudio un poco más exhaustivo dentro de la cinemática. Pues bien, continuando entonces con el estudio del movimiento, nos ubicamos entonces dentro de la rama de la física llamada cinemática. En términos generales mencionábamos al comienzo el movimiento. Luego veíamos que si bien el movimiento es relativo, tenemos que saber con respecto a qué se mueven las cosas. ¿Dónde ubicamos el observador? Pues bien, vamos a continuar entonces con el movimiento rectilíneo uniforme, que es, digamos, un primer tipo de movimiento muy básico, como veremos, y en el que voy a recurrir al concepto de vector para señalar y tener algunas precisiones. Lo primero que vemos acá entonces es un gráfico de posición tiempo, otro de velocidad tiempo y este de aceleración tiempo. Lo voy a dejar ahí, pero van a ver que pues
para esta primera parte, esa aceleración va a ser siempre 0. Bien. Yo aquí entonces, como pueden ver, tengo todo en 0, pero yo puedo acá empezar a manipular, digamos, esta simulación. Entonces, supongamos esta situación para mirar lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. El valor aquí de la velocidad es 2 metros por segundo. Estamos en metros por segundo. Y aquí yo ubico la posición en un sistema de referencia en el que parte de 0. Esto lo pueden ver acá en esta situación, en donde el motociclista, que es lo que vamos a considerar como partícula, es quien va a realizar el movimiento. Entonces lo ubico en 0. Aquí señalo con esta flechita el vector velocidad en esa dirección. ¿Por qué en esa? Pues consideramos que a la derecha es positiva. Y en el sistema que tenemos acá, pues fíjense que 2 está por encima del 0. Pero si yo hiciera esto, ¿sí? Pues fíjense que ya el sentido de ese vector velocidad va a cambiar, ¿sí? Pero si yo entonces lo regreso acá y le aumento el módulo, es decir, esa magnitud, fíjese lo que le pasa al vector. Aumenta el tamaño, ¿sí? Y si lo hago pues del sentido contrario, pues aumenta, pero en sentido contrario. Bien, vamos a dejarlo acá en 2. Y fíjense acá, para el caso del vector posición, simplemente yo señalo la ubicación desde donde va a partir. Aquí está en 0, pero yo lo podría ubicar acá, ¿sí? Partiría entonces desde ahí. Tendría, digamos, con respecto a este sistema, una posición un poco a la derecha del 0 del sistema nuestro. Bien, pero entonces lo voy a ubicar acá en 0. Bien, ¿qué vamos a considerar acá? Fíjense ustedes que para este tipo de movimiento, si yo, digamos, le doy play a la simulación, fíjense que va a iniciar el recorrido y lo voy a parar por acá. ¿Qué tenemos? Pues efectivamente, en el gráfico de posición-tiempo vemos que hay una relación entre el espacio o la distancia del tiempo, una relación directamente proporcional. Y vemos acá en la gráfica que es una gráfica lineal. Para incrementos de posición iguales, los respectivos incrementos de tiempo también van a ser iguales. Acá que vemos que la velocidad todo el tiempo es constante, no cambia, ¿sí? No va a cambiar. Si se fijan acá en estos valores, hay unas ecuaciones, más adelante las explicaré, pero podríamos mirar lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a regresar un poco acá a 3 y vamos a mirar, como estamos haciendo un análisis gráfico, perdón, miren lo siguiente. Aquí pues evidentemente la velocidad es 2, es constante, y lo voy a analizar en este intervalo de tiempo de 0 a 3, los primeros 3 segundos que ocurren. En los primeros 3 segundos, ¿sí? Que sería acá, digamos en la gráfica de posición tiempo, acá hasta acá. Aquí, si se fijan, debajo de esta recta horizontal hay un área sombreada. Si yo calculo el área de ese rectángulo que está aquí, sería base por altura, es decir, 3 segundos por 2 metros por segundo, pues para el caso de estos valores, eso me daría 6 ¿qué? Metros, ¿sí? Y efectivamente, esos 6 metros es la distancia que él avanza viendo la gráfica de posición-tiempo, los primeros 3 segundos. Mírenlo acá. Es decir, si yo calculo el área que me genera acá esta región sombreada, si yo calculo esta área, el valor que obtengo es el valor de la respectiva distancia o espacio recorrido por el móvil. Un dato interesante para que lo tengan en cuenta para este análisis gráfico
en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué tenemos acá para terminar? Tenemos entonces, como decíamos, que la relación entre este espacio o distancia y tiempo es una relación lineal a incrementos de distancias iguales en respectivos incrementos de tiempos iguales. Una relación lineal, una gráfica lineal. En este caso de velocidad-tiempo, tenemos que la velocidad es constante. El tiempo transcurre, si transcurriera infinitamente, pues mantendría la misma velocidad, ¿sí? Y vemos que ese valor, esa magnitud de la velocidad, lo señalo aquí con este vector. Si estamos por encima en este sistema de referencia, en este plano, por encima del 0, valores positivos hacia la derecha, valores negativos, simplemente le cambiamos el sentido. Si lo hago más grande, pues aumenta el módulo o magnitud del vector, el tamaño, ¿ya? Y fíjese que siempre el gráfico de aceleración versus tiempo va a ser 0, ¿sí? ¿Por qué es 0? Porque siempre la velocidad está siendo igual, es constante, no varía. Por tanto, si no varía, pues no va a haber cambio de velocidad en dos tiempos distintos, distinta de 0. Por tanto, por eso es que esta aceleración aquí es 0. ¿Ya? Muy bien. Continuando entonces con el análisis de movimiento dentro de la cinemática sin considerar las fuerzas que lo causan. Vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, presenta aceleración diferente de 0. Es decir, ya los cambios de velocidad sí van a originar una aceleración que puede ser positiva o negativa. Continuando entonces, vamos a analizar, partiendo de estas gráficas, lo que será entonces el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para ello quiero pues mostrarles lo siguiente. Aquí entonces ya sí hablamos de una aceleración diferente de 0. Por ejemplo esta. Y quiero señalar dos, como podría ser sin pérdida de generalidad cualquier otro valor. Entonces yo doy play y fíjense en lo que ocurre. Fíjense en lo que ocurre bajo estas condiciones. Si lograron ver qué ocurrió con cada uno, pues la posición simplemente para el caso que estamos analizando, pues yo lo ubico en el origen, acá en este origen, desde donde parte la posición. Evidentemente se ve que la trayectoria que escribe es curva, ¿sí? Semejante a una trayectoria describiendo una curva semiparabólica. Aquí se ve la linealidad entre la velocidad y el tiempo, y aquí se observa cómo la aceleración es constante. Voy a volverlo a ejecutar y quiero que miren estos vectores que están pintados acá en la cabeza, sobre la cabeza del motociclista, que se considera una partícula, toda ella, moto más persona. Miren lo que ocurre. Acá. Miren lo que ocurre. Parte de 0, digamos la velocidad. Este vector de aceleración siempre va a mantener ese mismo tamaño, pues porque es constante, ya lo estamos diciendo acá. ¿Sí? La posición pues simplemente es desde donde él parte. Pero fíjese el vector velocidad sobre la cabeza de esa persona. Empieza en 0 evidentemente, pues porque aquí lo estoy señalando, ¿cierto? Pero fíjese que él va incrementándose, ¿sí? Pues desde aquí podríamos ver de esta relación entre velocidad y tiempo que para incrementos de velocidades iguales se corresponden incrementos de tiempos iguales. Eso lo podemos ver aquí rápidamente. Miremos, para el primer segundo tenemos 2 metros por segundo, para el segundo tenemos 4, es decir, el doble del anterior. Para el tercer segundo tenemos 6, el
triple o el doble o un incremento de 2 metros por segundo más respecto al anterior. ¿Sí? Muy bien, voy a ejecutarlo. Fíjese cómo el vector velocidad va incrementándose, ¿no? De manera proporcional al tiempo, directamente proporcional al tiempo. Pero además de ello quiero señalar lo siguiente. Voy a retroceder un poco para mostrarles lo siguiente. Acá, 12. ¿Sí? Acá 12 puntos. Perfecto. Miren lo siguiente. Acá voy a empezar por el de gráfico aceleración tiempo. Pues evidentemente aquí se ve que la aceleración es 2, constante, ¿no? Y el tiempo que transcurre para esta, digamos, este punto que señalo aquí es de 3.5. Miren lo siguiente. Si yo calculo el área de este rectángulo, ¿sí? Donde tiene por altura 2 metros por segundo cuadrado y por ancho el tiempo 3.5. Si yo calculo esa área de ese rectángulo, esta área de este rectángulo acá, pues voy a obtener que el área acá va a ser 2 por 3.5 y 2 por 3.5 es, aquí no se logra, aquí se casi que aproximado, pero es 7 ¿qué? Metros por segundo. Es decir, si yo calculo el área de este rectángulo en el gráfico aceleración tiempo, obtengo la velocidad que alcanza el móvil en ese tiempo. Dato interesante. Y si yo hago lo mismo acá, es decir, si yo calculo el área de esta región sombreada, que para este caso es un triángulo rectángulo, vamos a mirar, base 3.5 y altura pues aquí la velocidad consideremos que es 7. Entonces sería 49 cuartos y es aproximadamente el valor de 12 metros. Es decir, si yo calculo el área de esta región sombreada, que es un triángulo acá en el gráfico velocidad-tiempo, obtengo el espacio o distancia recorrida por la partícula en ese tiempo. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Pues bien, acá entonces podríamos hacer lo siguiente. Yo podría entonces manipular esto de cierta forma acá. Bueno, igual, yo podría entonces acá, ¿sí?, señalar la aceleración, digamos, 2 metros por segundo cuadrado positiva o negativa, sin ningún problema. ¿En qué cambia eso? Pues simplemente si la dirección y sentido era hacia la derecha, pues ahora aquí va a ser hacia la izquierda, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Simplemente el móvil empezaría a moverse en esa dirección, mírenlo ahí. ¿Ya? Bien. Voy entonces acá a mostrarles algo para terminar. Voy a ubicar esto acá, de este lado, y quiero que analicemos esta situación que les planteo. Entonces yo voy a poner a mover el móvil acá, y lo ejecuto. Fíjense un detalle acá. Un detalle acá, y es que para el gráfico de velocidad-tiempo, la persona comienza, digamos que viene ya con una velocidad, y yo cuando justo lleva esta velocidad, digamos de 6, activo el cronómetro. Entonces eso será lo que va a pasar acá. Mire lo que le ocurre al vector velocidad cuando tiene esta disposición, su gráfico de velocidad-tiempo. ¿Sí?
Aquí pues fíjense que acá, para este caso, ahorita ya lo interpretaremos, pero acá la gráfica de espacio-tiempo versus tiempo alcanza a describir una parábola completa. Y aquí pues se mantiene el gráfico de aceleración tiempo, se mantiene aceleración constante, solo que negativa. ¿Sí? Miremos acá. Lo activo y fíjese lo que le ocurre al vector. Vuelvo a repetirlo, lo que le ocurre a ese vector. Está en una magnitud determinada, un tamaño, y el activo decrementa y cambia de dirección. ¿Cuándo ocurre ese cambio? Cuando en la gráfica de velocidad-tiempo esa línea recta corta o intercepta el eje del tiempo. ¿Qué ocurre ahí? Que hubo un cambio de dirección, algo así como vas por un tramo recto y de momento quieres hacer un retorno, ¿sí? Un giro completamente de 180 grados. Eso estaría sucediendo, digamos. Vuelvo a repetirlo. Acá. Y cuando ocurre eso, entonces estamos acá en la intersección para el gráfico de velocidad-tiempo y para el gráfico de espacio-tiempo, la partícula alcanza su punto máximo para ese caso en la parábola, ¿sí? Y comienza pues a descender acá. Aquí para el caso de la gráfico de velocidad-tiempo, pues simplemente él hace el retorno y empieza ¿a qué? A ganar velocidad, pero mantiene esa proporcionalidad directa entre la velocidad y el tiempo. Como lo pueden ver, cambia la dirección y como los incrementos, digamos, para el caso de la velocidad respecto al tiempo, para incrementos de velocidades iguales en respectivos intervalos o incrementos de tiempos iguales, pues el vector se va a hacer cada vez más grande, aumenta su tamaño, precisamente por esa relación directa entre la velocidad y el tiempo. Termino acá. Ya. Bien, eso es entonces lo que quería señalarles.